Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el libro de los Hechos, hablando de él desde el punto de vista del contexto. En alguna ocasión aparecerán los textos y haré referencia de ellos y quiero pedirte que apuntes todos los que aparezcan de preferencia y que pauses el video y que los leas o si no, que al final lo hagas. Esto es muy importante porque debemos estar revisando todo lo que escuchamos para no caer en un error y si encuentras algo en lo que creas que estoy mal, revisa su contexto por favor y la historia para ver si es cierto. Si estoy mal, coméntame en el punto que creas que yo pueda aprender. Y si estoy bien, comparte para que alguien más conozca algo acerca de este tema. Como ya dijimos la vez pasada, lo estamos viendo desde el contexto geográfico, topográfico, cultural y otras áreas más. Recuerda que hay otras predicaciones que hablan acerca de este mismo libro y que en este estudio no está peleado con la importancia espiritual que se puede extraer de este libro en específico. Esta es solamente para conocer un poco el contexto del cual está escrito el libro. Hoy continuaremos con el segundo capítulo y quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces te has preguntado acerca de qué ocurrió entre Malaquías y Mateo? Es muy importante que nosotros conozcamos este detalle intertestamental. ¿Cómo podríamos comprender lo que leemos sin saber qué ocurrió antes y por qué las cosas estaban tan convulsionadas en la época de Jesús? En la época de los Macabeos, un rey hizo una expedición a Jerusalén en la cual, sintiéndose un dios por ser el rey, como ya lo hemos comentado antes, en esa época todo rey era considerado un semidios, un ser divino que no es igual a los demás. Esto mismo pensaban los faraones, los césares, los griegos. Este no era una excepción y me refiero a Antíoco Epífanes. Antíoco trató de eliminar la identidad del pueblo judío porque sí, era un pueblo judío y no todo Israel. Para esto tendríamos que ver el video anterior donde explicamos la diferencia entre los judíos, la casa de Israel o todos los hijos de la casa de Judá, de Jacob, perdón. ¿Qué es lo que quiso hacer Antíoco? Quiso eliminar los servicios del templo, quiso eliminar la dieta que Dios dio, es decir, que podían comer puerco y además cosas prohibidas. Quiso eliminar también el calendario que Dios mismo instituyó. Ahora, Dios establece cosas para su pueblo y el diablo siempre ha querido derribar lo establecido por él. En el caso de los servicios del templo, Dios mismo los ordena. Por cierto, te invito a buscar versículos que hablen de esto y sobre todo que registres a quién son encomendados, es decir, si a los judíos o a toda la casa de Israel. Y no solo eso, también si son para que la gente conviva nada más o para que se celebre a Dios mismo. En el caso de los alimentos, el Señor mismo nos ordena qué comer y no lo que nosotros decidamos hacerlo, sino Él, además de que lo llama abominación todo aquello que nosotros decidimos comer a lo que Él llamó que no se debe de comer. Es decir, tú revisas Levítico 11 y vas a encontrar muchos versículos donde te va a decir que lo que Él diga que no comas es una abominación si tú lo comes. El calendario de las fechas establecidas lo pone Dios mismo, además de cómo iniciar el año, cómo iniciar el mes, también cómo iniciar el día. No son los judíos los que lo indican o lo que los dicen o los dictan, sino Dios mismo es el que lo instituye. Es exactamente lo mismo que con el anticristo. Él siempre se opone a todo lo que Dios manda y ordena. En Hechos 2 se trata de regresar a la identidad del pueblo y a su herencia. Siempre se repiten los mismos patrones en la escritura. Dios siempre establece algo y el diablo siempre trata de desvirtuarlo para que el pueblo del Señor haga lo que ellos quieran. Esta es la guerra espiritual. Piensa, si Jesús cumple todo lo dicho por Dios y el anticristo o el espíritu del anticristo está en contra de Dios, ¿qué pasará cuando dicen que no tienes que hacer lo que Jesús hizo y guardó en sus mandamientos? En la parte de cuando vimos el capítulo de Hechos 1, hablamos de diversos grupos. Como mencionamos, es preciso comprender quiénes eran estos para entender un poco el contexto de lo que estamos leyendo. Algunos de estos grupos eran, como ya lo dijimos antes, saduceos, era la élite o los ricos, los fariseos diciendo que se hacen las cosas como ellos dicen, los escribas acomodando la escritura a como ellos dicen, y los levitas en Qumran, alejados por ser más santos que todos. Los celotes se volvieron extremistas en demasía. Pero bueno,
Pero el común denominador es, si quieres ser judío, es decir, parte de Benjamín, Judá o de Levita, que esa sería una identidad, tienes que hacer lo que nosotros decimos para que seas parte de nosotros, es decir, una heredad. Si no, no puede ser. Es muy importante conocer esto, ya que este es siempre el problema con los judíos y con los que quieren judaizar a los demás. Entonces, judío, identidad, y parte de Israel, la herencia. Siempre verás este problema por todas las escrituras y cómo Dios hace también hincapié en que el ser parte del pueblo, identidad, y poseer la tierra por heredad, que vendría siendo la herencia. Con esto en mente comenzaremos con el primer versículo de Hechos, que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora vamos por partes. ¿Quiénes estaban todos juntos? Precisamente los que creyeron en Jesús. Ahora, un problema que tenemos es el no conocer las propias fiestas del Señor. Y el que nosotros pensemos que son para un pueblo mismo que ignoramos y que además creemos que no es para nosotros, es muy peligroso. No sé a cuántos de ustedes les gustaría asistir a una fiesta donde no sepan qué se hace y sobre todo que no conozcan a nadie ni al dueño. Les voy a contar una pequeña historia. En mi juventud me juntaba con unos amigos. Ellos en una ocasión, cuando yo no estaba, fueron a una fiesta y sin ser invitados se metieron y se sentaron y empezaron a comer. Como no conocían a nadie, llegó la dueña de la fiesta y les preguntó: ¿y ustedes quiénes son? Y dijeron muy tranquilamente: tranquila señora, nosotros estamos comiendo y no le estamos haciendo daño a nadie. La señora, como ya comprenderá, se enojó, los levantó y los sacó y les dijo: saquen a estos, no sé quiénes son. Bueno, algo así registra la propia escritura de una persona que asiste a las bodas y de la cual ella no está vestida adecuadamente. Déjame tomar unos versículos de este capítulo de Mateo. Dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Espero que después tengamos la oportunidad de ampliar más este término del rey y de su príncipe, o del dueño y su enviado. Muy bien, seguimos en unos versículos más adelante y dice: entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo es que entraste hasta aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por lo menos encontramos en el contexto la importancia de estas bodas y sobre todo el hecho de que esté vestido adecuadamente para ellas. Pero ¿dónde podríamos encontrar algo acerca de una vestimenta en una fiesta en la Biblia? Pues precisamente en Apocalipsis dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Ahora, no son cualquier persona estos que están vestidos de una manera muy peculiar. Sin embargo, estos no son la novia. La novia está vestida de una manera distinta. Dice en Apocalipsis: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Y cómo sabemos que no son la novia? Pues porque el mismo Apocalipsis nos habla cuál es la novia y muestra la diferencia entre cuáles son las naciones que vendrán a adorar de todo lugar al Señor. Dejando un poco de lado la vestimenta y regresando a la fiesta donde no sabrías qué hacer, hablemos de cómo está esta constituida y qué se hace en esta fiesta. Según Deuteronomio dice: y harás la fiesta solemne de las semanas o Pentecostés, traducida así en el griego, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres según Jehová tu Dios te hubiese prosperado. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades y, esto es lo bello, el extranjero, el huérfano, la viuda, que estuviesen en medio de ti en el lugar que Jehová tu Dios hubiese escogido para poner allí su nombre. En esta fiesta, entre otras cosas, es para reconocer que Dios es el único que suple todo. Algunos dicen que esta es una continuación de la fiesta de primicias. Lo que sí es que esta fiesta solo se realiza cuando ya están en posesión de la tierra. Según Levítico nos dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis de su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega.
jamás se realiza en el desierto. Esta es una de las fiestas de peregrinaje. En Deuteronomio nos dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Pero no a cualquier lugar. Tiene que ser al lugar que el Señor eligió. En Segunda de Crónicas tú encuentras: mas a Jerusalén ha elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Precisamente es por eso que están todos reunidos. Espero que hayas notado delante de quién se deben de presentar. No es una presencia para los judíos, es una presencia delante del mismo Dios. Si yo digo que el Señor las instituyó solo para los judíos, estaría haciendo una tremenda eisegesis. En el Nuevo Testamento encontramos versículos que literalmente dicen que es la fiesta de los judíos. Sin embargo, como ya lo hemos dicho antes, solo está Benjamín, Leví y Judá, los mencionados con el gentilicio de judíos. Entonces es normal que se use este gentilicio, además de todo lo que se ha creado antes de la llegada de Jesús por los fariseos y los escribas. No es nada más que una cerca de protección alrededor de la misma ley de Dios para no ser arrebatados de sus propias costumbres. A ver, déjame aclararte un punto. Dios es muy celoso de su pueblo y por amor a David es que mantiene a los judíos en la tierra de Israel. Eso no lo podemos ignorar. Incluso Dios no dejará esta promesa. Recuerda que en algunos momentos hemos comentado que solo hay un pueblo de Dios y desde Génesis hasta Apocalipsis solamente nos habla de un solo pueblo. Que no estén ahorita reunidos es una cosa distinta. Recuerda lo que dice Jeremías. Dice: vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo? Diciendo: 2 familias que Jehová escogiera ha desechado y han tenido en poco mi pueblo, hasta no tenerlo más por nación. Así ha dicho Jehová: si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para tomar de su descendencia quien sea señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Así que decir que la iglesia ha tomado el lugar de ese pueblo es algo peligroso, ya que la iglesia y el pueblo es uno mismo. Que no veamos el remanente ahorita unido como le pasó a Elías no significa que no exista. Si leemos Apocalipsis encontraremos a la desposada. No podemos pensar que nosotros hemos eliminado ese pueblo. Además de eso, veremos cómo hay naciones que han sido salvas y que pueden entrar en sus puertas. Por eso Dios es un Dios misericordioso, porque a pesar de que nosotros no somos judíos, no somos de Dan, de Neftalí, de Aser, de cualquiera de las tribus, tenemos parte porque somos de esas naciones que han sido salvas y somos esos extranjeros que Él nos ha adherido. Así que por eso encontramos a los discípulos reunidos para la fiesta, y no solo a ellos, como leeremos más adelante. En Hechos 2, si continuamos, dice: de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora, ¿en qué parte del templo ocurre esta hazaña? ¿Por qué decimos que es en el templo? Pues como ya definimos, el templo también es conocido como el Beit Hamikdash o la casa de la presencia. Además que no hay un espacio como tal donde pueda caber más de 120 personas y que estén todas en un mismo lugar. Donde están reunidos hay más personas que terminan escuchando el sermón de Pedro, donde más de 3,000 personas se convierten. Así que esto ocurre en el atrio, ya que había proselitos que no estaban circuncidados y por ende no podían entrar en el área del templo. Siguiendo en Hechos, dice: se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el mismo Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho el estruendo se juntó la multitud y hablaban, y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido?
partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o borrachos, diría otra versión. En el versículo 4, lo que está ocurriendo aquí es que ellos están hablando en otros idiomas del término griego dialectos. No podemos confundirlo con glosolalia, ya que una glosolalia no es inteligible por las demás personas. Esta palabra dialectos, la traducción es la misma usada en Daniel, cuando dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñen las letras y la lengua de los caldeos. Aquí no vamos a discutir si la glosolalia es parte o no de lo enviado por el Señor. Simplemente estamos hablando del contexto y cómo es dialectos, no glosolalia. El problema es cuando solo leemos sin investigar la etimología de las palabras y algunas personas creen que sí puede ser una glosolalia como tal sin investigar la etimología de la palabra. Nosotros encontramos en el versículo 5 que en el atrio no pueden entrar cualquier persona. Muy bien, para ver un poco acerca de la explicación de los piadosos en el atrio, vamos a utilizar esta aplicación. Es hecha por Immersive, está apoyada con información de Wisdom Mintora y Hatkiva. Esta es una muy buena aplicación que pueden usar para aprender más acerca del templo. Nos muestra con los recursos de la geografía actual más o menos cómo estaría el templo en aquel entonces. Recuerden que hay una diferencia entre el tabernáculo y el templo. Por lo menos en la época de Jesús nosotros tenemos el templo, no el tabernáculo. Vamos a ir al patio real, que es esta área. En esta área es donde se ubicaba una especie de mercado. Sin embargo, vamos a ir más adentro y estamos todavía en un patio, no estamos meramente dentro del templo. Tenemos este par de puertas para entrar y si se fijan estas puertas tienen algo específico, tienen una marca en ellas. Eso significa que toda persona que iba a entrar por ellas debería comprender que iba a entrar a un nivel de santidad superior. Vamos a entrar. Ahora estamos dentro del atrio del templo. Este atrio es una área hasta donde podían entrar los gentiles. Más adelante vamos a estar estudiando algunas otras partes de los capítulos de Hechos. Sin embargo, sí quiero que vean aquí, por ejemplo, esta área. Este es el pórtico de Salomón. Este pórtico fue el que creó precisamente el rey Salomón, o el que se considera que fue creado por él. El que estábamos viendo hace un momento, este de afuera, es el pórtico que creó Herodes, que precisamente fue el que remodeló todo el templo. Aquí adentro vemos nosotros esta pequeña barda, por decir pequeña barda. Sin embargo, dentro de estos vamos a encontrar estas dos explicaciones, donde cada uno de estos dice que para todo aquel que entre, que no sea circuncidado, que no sea un prosélito, que no sea un piadoso completo, va a morir si se le ve adentro de estas áreas. Por eso nosotros encontramos al apóstol Pablo que una de las primeras veces que vamos a ver más adelante también en otro capítulo, cómo se le intenta matar porque creen que ha metido a un incircunciso. Entonces, bajo pena de muerte, lo que dice es que bajo pena de muerte, todo el que cruce esta área morirá, o deberá morir siempre y cuando no sea judío o no sea prosélito. O, esto es muy interesante, recuérdenlo porque después lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 15, si el Señor nos lo permite, el hecho de que no sea judaizante y esté dentro de esta área, de este perímetro, debe morir. Es decir, si nosotros como hombres no hemos sido circuncidados, no sabemos todo lo que hay que hacer para ser circuncidado y cruzásemos esta área, obviamente lo estamos haciendo de manera virtual, pero si estuviese el templo y lo cruzásemos de una manera sin darnos cuenta, moriríamos.
Hasta este lugar donde estamos ahorita no podía entrar ningún incircunciso. Tenía que ser un prosélito, tenía que judaizarse, que después vamos a ver los pasos para judaizarse. Entonces, este es un área específica, por cierto, aquí es donde se encontraba el Sanedrín. No lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver en el capítulo 3, ya que es cuando más vamos a estar hablando acerca de esa área, pero este es el lugar, el patio, donde aquí solamente entraban judíos o prosélitos, ya reformados o ya hechos prosélitos o que ya se hayan judaizado. Sin embargo, si no pasaban las 18 pruebas impuestas por la orden de Shammai, eran llamados temerosos de Dios. Los prosélitos habían cumplido con éxito las 18 pruebas. Los que eran llamados temerosos de Dios solo cumplían algunos mandamientos. Esto demuestra que no cualquier pagano podía subir al templo. Única y exclusivamente los piadosos o los que estuvieran de acuerdo con lo que ordenaban por lo menos los rabinos en ese entonces. Se distinguen dos tipos de prosélitos en el judaísmo. Por ejemplo, Ger Sedek, prosélito de rectitud, prosélito religioso o prosélito devoto. Un prosélito justo es un gentil convertido al judaísmo que respetaba todas las doctrinas y preceptos de la economía judía y era considerado un miembro pleno de la comunidad. Era circuncidado y sumergido en el mikve y participaba del sacrificio de la Pascua. Ger Sodak, un prosélito de la puerta, era un residente extranjero que vivía en la tierra de Israel y seguía algunas de las costumbres. No se les exigía la circuncisión ni cumplir con la totalidad de la Torá, sino cumplir los llamados 7 preceptos de Noé. Estos 7 preceptos son: no idolatría, no blasfemar, no asesinar, no inmoralidad sexual, no robar, no comer sangre, y establecer cortes de justicia en el área donde se viva. Leemos que había precisamente partos, medos de Mesopotamia, de Judea, del Ponto, de Asia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de África, de Cirene, en fin, todos ellos, si no estaban circuncidados, no podían entrar más allá, tenían que quedarse en esta área. Entonces, si tú ves, de este lado hay una pequeña sombra. Sin embargo, no por eso significa que todo lo demás estuviera sin tapar. Es probable que hubiese pequeñas carpas, pero todos ellos cabrían perfectamente aquí. Recordemos que hay más de 3,000 personas que se convierten y están escuchando y están viendo. Escuchan el estruendo de la casa, precisamente el lugar donde están. No pueden estar del otro lado, ya dijimos, porque estarían muertos. Sin embargo, todos esos que vienen a la fiesta sí pueden estar perfectamente en este lugar. En el versículo 6 encontramos otro detalle más para confirmar que están en el templo, porque no hay lugar donde quepa tanta gente como ya lo dijimos. Muy bien, este es un plano de una que se cree que era casa de un sumo sacerdote. Ahora, si se fijan, está en un terreno irregular. Obviamente, Israel es un terreno irregular. Sin embargo, como vemos, no podrían caber más de 120 personas. Y era precisamente una persona adinerada. Esta es otra área de un salón medio reconstruido, un salón de recepción, y si se fijan aquí podría caber. Sin embargo, ¿de dónde podrían meter a más de 3,000 personas? ¿O cómo podrían saber? Por eso es casi imposible que los discípulos que no tienen tanto ingreso puedan tener acceso a un lugar tan amplio como para hacer una reunión con más de 120 personas. No sabemos si haya niños o no, dijimos. Sin embargo, sí tenían que ir los niños al templo en cada fiesta, porque recordemos que los niños son enseñados por los padres en cada una de las fiestas. No se hace nada más por así hacerse, sino para enseñarle a los niños que Dios tiene el control de todo y Él es el que nos suple. Me da tristeza que muchas veces he llegado a escuchar hablar del templo, pero nunca me interesó en saber nada acerca de él hasta apenas este año. Lamentablemente también a veces hablamos de las fiestas o leemos de ellos en la Biblia y es muy triste que Dios las ordena para Él y nosotros las ignoremos por completo. A veces escucho a gente decir que no se tienen que celebrar, pero ni siquiera por curiosidad o por aprender de la misma palabra de Dios es que se interesan en siquiera saber o aprender acerca de las fiestas.
Incluso damos por sentado que todos ellos vivían en ese lugar, ignorando, como ya leímos antes, que tenían que estar presentes, ya que es una fiesta dedicada al Señor. No es dedicada al papá, a la mamá, al niño o al abuelo, sino a Dios directamente. Es muy importante que nosotros comprendamos que en cada uno de esos lugares donde nos está mencionando debería de haber por lo menos algún judío. Y debes comprender que la ley judía dice que antes incluso de tener una casa debes tener una sinagoga. Así es que es muy probable que en cada lugar que se nombra tuviesen una, ya que en estas se enseñaba no solo la palabra de Dios, sino también acerca de las fiestas. Es lo mismo que veremos más adelante con Felipe y el etíope, que está regresando de una fiesta. Algo interesante del versículo 2 es que dice que están todos atónitos ante esta situación. Pues porque si llegas a conocer la ley de Dios, será un misterio el ver este hecho, y no solo eso, sino que al tratar de comprender por qué es que Dios permite esto. De hecho, hasta para el apóstol Pablo es algo difícil de entender según él no lo cuenta. Y aquí hay un problema: si nosotros no sabemos diferenciar bien la escritura, incluso nosotros podríamos perdernos en ella misma. Por ejemplo, en Malaquías dice que él hará volver el corazón de los padres y que estén en paz antes que venga el Señor y hiera la tierra. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? En Mateo literalmente dice que él no vino a traer paz, sino espada. ¿Cómo puedes conciliar esta aparente contradicción, que por cierto no lo es? Sin embargo, para alguien que lee las cosas literal y que no tiene el alcance todavía de la escritura, o que en el peor de los casos no sabe leer, es casi imposible, situándonos precisamente en esa época. Pero si llega un saduceo que solo lee el Pentateuco, o con alguna rama del fariseísmo, o escriba que solo usa la escritura para su propio beneficio, ¿cómo comprendería más acerca de esto? Como ya te he dicho en algunas ocasiones, nosotros por cultura conocemos a Jesús, pero a la luz de la ley de Dios muy poco. Y por eso algunos, cuando empiezan a estudiar, se desvían e incluso llegan a negarlo, como lo veremos más adelante en otros capítulos de esta misma carta. En una clase próxima hablaremos de este y otras cosas con un poco más de complejidad. Por el momento vamos a dejar aquí esta parte. Como ves, hay muchas cosas que hay que revisar mientras leemos. Y esto lo veremos en la siguiente parte. Incluso con la revisión de la tercera hora, esto confirmará por qué estaban en el templo y no en una casa. Recuerden que no podemos hacer que el texto diga lo que nosotros queremos, sino lo que en realidad debe de decir. Trazar la escritura no solo es leer por leer un versículo, sino el saber qué es lo que estaba pasando alrededor o cómo se enlaza con otra parte de la Biblia. Recuerda que tenemos en algunos casos la carta que envían los apóstoles y no la que les enviaron diciendo el problema que estaban enfrentando en esos momentos. Repito una vez más, esto tiene un carácter cultural, no está en contra de todas las implicaciones espirituales que puedan encontrar en alguna otra predicación, ya que esto solo sirve para tomar en cuenta el contexto del que estamos hablando. Hay que tomar muy en cuenta que no solo es nuestro contexto, sino de dónde proviene la escritura. Recordemos que la palabra, a pesar de que es para nosotros, no fue escrita a nosotros. Y esto es todo por hoy. Esperamos continuar en el siguiente video. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y seguimos adelante.